¿Alguna vez te has preguntado cuántos secretos esconde el mundo en el que vivimos? Suscríbete a este canal y no te pierdas ningún dato o curiosidad increíble. 1. El origen del tenedor, un invento que causó escándalo. El tenedor nació en Bizancio, pero en la Edad Media era visto como diabólico. Solo en el siglo XVII se popularizó en Europa. 2. Los jeans fueron creados para mineros. Levi Strauss diseñó los jeans en 1873 para soportar el trabajo duro de los mineros. Hoy, son una moda global. 3. Las gafas de sol nacieron en China. En el siglo XII, jueces chinos usaban lentes oscuros para ocultar sus expresiones durante los juicios. 4. El microondas fue un accidente. Percy Spencer descubrió el microondas cuando una barra de chocolate se derritió en su bolsillo cerca de un radar. 5. La imprenta revolucionó el mundo. Johannes Gutenberg creó la imprenta en 1440, haciendo que los libros fueran accesibles y cambiando la historia del conocimiento. 6. La bombilla de Edison no fue la primera. Edison perfeccionó la bombilla, pero antes hubo intentos fallidos. Su éxito fue crear un filamento duradero. 7. El teléfono cambió la comunicación. Alexander Graham Bell patentó el teléfono en 1876. Curiosamente, su competidor Eliza Gray presentó una solicitud el mismo día. 8. El chicle existía en civilizaciones antiguas. Los mayas mascaban resina de árboles. El chicle moderno nació en 1869, cuando un general mexicano llevó la idea a Estados Unidos. 9. El bolígrafo fue creado por un periodista. Laszlo Biró diseñó el bolígrafo en 1938 para evitar la tinta derramada de las plumas. Hoy, su invento es indispensable. 10. El velcro fue inspirado por la naturaleza. George de Mestral inventó el velcro en 1941 tras observar cómo las semillas de bardana se pegaban a su ropa y perro. 11. La tostadora eléctrica nació en 1893. El primer modelo era lento y peligroso, pero con el tiempo evolucionó hasta convertirse en un electrodoméstico esencial. 12. El código de barras fue inspirado en el Morse. Norman Joseph Woodland creó el código de barras en 1948 basándose en el código Morse. Hoy es clave en el comercio global. 13. Los globos nacieron en el siglo XIX. Michael Faraday creó el primer globo de goma en 1824 para experimentos. Luego se popularizaron en fiestas y eventos. 14. El helado tiene más de 4000 años. Los chinos mezclaban nieve con miel y frutas hace milenios. Marco Polo llevó la idea a Europa y el resto es historia. 15. El termómetro fue perfeccionado por Galileo. En 1593, Galileo diseñó un termómetro basado en la expansión del aire. Luego, Fahrenheit introdujo el mercurio en 1714. 16. El ascensor existe desde la antigüedad. Los romanos ya usaban sistemas de elevación en el siglo I después de Cristo. El ascensor moderno nació en 1853 con un freno de seguridad. 17. El refrigerador cambió la alimentación. Antes del refrigerador, la gente usaba hielo o sal para conservar la comida. Su invención revolucionó la cocina moderna. 18. El semáforo existía antes del automóvil. El primer semáforo fue instalado en Londres en 1868 para controlar carruajes, décadas antes de los coches. 19. El papel higiénico era un lujo en el pasado. En la antigüedad, la gente usaba hojas, lana o esponjas. El papel higiénico comercial apareció en 1857 en Estados Unidos. 20. Las bicicletas fueron consideradas peligrosas. En el siglo XIX, algunos médicos creían que andar en bicicleta podía causar locura o daños en la espalda. 21. El control remoto fue creado por pereza. Eugene Poyet inventó el control remoto en 1955 para evitar levantarse a cambiar de canal. Hoy es un básico en cada hogar. 22. Los relojes de pulsera eran solo para mujeres. Antes del siglo XX, los hombres usaban relojes de bolsillo. Fueron los pilotos quienes popularizaron los de pulsera por su comodidad. 23. El plástico nació como sustituto del marfil.
John Wesley Yacht creó el celuloide en 1869 para fabricar bolas de billar sin usar marfil de elefante. 24. Los paraguas eran símbolos de lujo. En la antigua China y Egipto, los paraguas eran usados por la realeza para protegerse del sol, no de la lluvia. 25. El televisor fue inventado por un adolescente. Philo Farnsworth tenía solo 14 años cuando ideó la televisión. A los 21 ya había logrado transmitir imágenes. 26. Los lentes de contacto aparecieron en 1887. Eran de vidrio y cubrían todo el ojo. No fue hasta los años 50 que se crearon las versiones cómodas de plástico. 27. El teclado QWERTY fue diseñado para evitar atascos. Christopher Soles organizó el teclado en 1873 para que las máquinas de escribir no se trabaran al escribir rápido. 28. El GPS fue desarrollado para uso militar. El GPS nació en 1973 como una herramienta para el ejército de Estados Unidos, no fue liberado para uso civil hasta los años 80. 29. El Wi-Fi nació gracias a los microondas. La tecnología Wi-Fi se descubrió por accidente cuando científicos intentaban mejorar las señales de microondas en los 90. 30. La aspirina viene de un árbol. El ácido acetilsalicílico, base de la aspirina, se extrae del sauce. Ya en la antigüedad, los griegos lo usaban para aliviar el dolor. 31. La tostadora inspiró la creación del horno de microondas. Percy Spencer descubrió el microondas cuando una barra de chocolate se derritió cerca de un radar en 1945. 32. La linterna eléctrica se inventó en 1899. Fue diseñada por Joshua Lionel Cowen, pero al inicio no era confiable porque las baterías duraban poco. 33. El bolígrafo fue prohibido en las escuelas. En los años 40, algunas escuelas prohibieron el bolígrafo, creyendo que arruinaría la caligrafía de los estudiantes. 34. El primer teléfono móvil pesaba más de 1 kilo. El Motorola Dynateac 8000X, lanzado en 1983, pesaba 1,1 kilogramos y solo permitía hablar durante 30 minutos. 35. El ratón de computadora fue inventado en 1964. Douglas Engelbart diseñó el primer ratón con una carcasa de madera y 2 ruedas metálicas en lugar de una bola. 36. La palabra robot viene del checo. El término robot proviene de robota, que significa trabajo forzado en checo. Apareció por primera vez en 1920. 37. Las primeras gafas de buceo eran de madera. En el siglo XIV, los pescadores en Persia usaban gafas de madera con lentes de cristal pulido para ver bajo el agua. 38. Los audífonos nacieron para la radio. Nathaniel Baldwin creó los primeros audífonos en 1910 para mejorar la calidad del sonido en las transmisiones de radio. 39. El helado en cono fue un invento accidental. En la Feria Mundial de 1904, un vendedor de waffles ayudó a un heladero sirviendo su producto en cucuruchos. 40. La fotocopiadora fue rechazada por 20 empresas. Chester Carlson inventó la fotocopiadora en 1938, pero pasó años sin apoyo. Xerox finalmente la lanzó en 1959. 41. El primer mensaje de texto fue enviado en 1992. Decía Merry Christmas y fue enviado desde una computadora a un teléfono móvil en el Reino Unido. 42. Los relojes antiguos solo tenían una manecilla. Hasta el siglo XVII, los relojes solo marcaban las horas. Los minutos se añadieron después con la segunda manecilla. 43. La calculadora electrónica nació en 1967. Jack Kirby, quien también creó el microchip, inventó la primera calculadora portátil. 44. Los lápices pueden escribir bajo el agua. A diferencia de las plumas, los lápices funcionan sin gravedad, razón por la cual los astronautas los usaban en el espacio. 45. El horno de microondas fue creado por error. Percy Spencer descubrió su principio cuando una barra de chocolate se derritió cerca de un radar. 46. El color naranja fue nombrado después de la fruta. Antes del siglo XVI, el color naranja en inglés se describía como amarillo-rojo. 47. El agua caliente se congela más rápido que la fría. Conocido como el efecto Mpemba,
Este fenómeno aún desconcierta a los científicos. 48. Los relojes de arena fueron usados en la navegación. Eran más precisos que los relojes mecánicos y se usaban para medir el tiempo en alta mar. 49. Los espejos eran un lujo en la antigüedad. Antes del vidrio, se usaban metales pulidos como cobre y bronce para reflejar la imagen. 50. El vidrio es un líquido súper enfriado. Aunque parece sólido, el vidrio fluye extremadamente lento con el tiempo. 51. Las primeras alarmas despertador usaban pólvora. En el siglo XVIII, algunos relojes despertaban a la gente con pequeñas explosiones. 52. El primer correo electrónico se envió en 1971. Ray Tomlinson mandó el primer email a sí mismo y creó el uso de la arroba en direcciones electrónicas. 53. Los lentes de sol fueron inventados para los jueces chinos. En el siglo XII, los jueces usaban lentes oscuros para ocultar sus expresiones durante los juicios. 54. El aire acondicionado ayudó a la industria editorial. Fue inventado para evitar que la tinta se corriera en las imprentas debido al calor y la humedad. 55. El color de la zanahoria no siempre fue naranja. Originalmente eran púrpuras o blancas. Las zanahorias naranjas fueron cultivadas en Holanda en el siglo XVII. 56. Los botones en las mangas de los abrigos fueron idea de Napoleón. Ordenó poner botones para evitar que los soldados se limpiaran la nariz con la manga. 57. La tarjeta de crédito nació en los años 50. Frank McNamara creó la primera tarjeta de crédito tras olvidar su billetera en un restaurante. 58. El chicle moderno fue creado por un general mexicano. Antonio López de Santa Anna llevó la idea a Estados Unidos, donde fue perfeccionada con sabores. 59. El teléfono tenía un saludo diferente al inicio. Graham Bell quería que la gente dijera "ahoy" en vez de "hello" al contestar. 60. Las huellas dactilares se usaban en la antigua Babilonia. Los comerciantes babilonios marcaban documentos con sus huellas hace más de 4000 años. 61. El teclado QWERTY fue diseñado para evitar bloqueos. Las primeras máquinas de escribir se atascaban si se escribía rápido, por eso se reorganizaron las teclas. 62. Los relojes de muñeca fueron primero para mujeres. Los hombres usaban relojes de bolsillo hasta que los pilotos los popularizaron por su practicidad. 63. El primer automóvil moderno fue creado en 1885. Carl Benz inventó el primer auto con motor de combustión interna, dando inicio a la era del transporte motorizado. 64. Las huellas dactilares de los koalas son casi humanas. Son tan parecidas que pueden confundirse con las de una persona en una escena del crimen. 65. El aluminio era más caro que el oro. En el siglo XIX, el aluminio era tan raro que Napoleón III lo usaba en la cubertería real. 66. El inventor del frisbee fue cremado y convertido en uno. El creador del frisbee, Ed Hadrick, pidió que sus cenizas se usaran para fabricar frisbees tras su muerte. 67. La Torre Eiffel cambia de tamaño con el clima. En verano, el calor la expande y crece hasta 15 centímetros. En invierno, se contrae. 68. El hielo caliente existe. El hielo superiónico es un tipo de hielo que existe a temperaturas extremas y podría estar en Urano y Neptuno. 69. Las zanahorias pueden volverse moradas otra vez. Si se cultivan en ciertas condiciones, las zanahorias pueden recuperar su color original púrpura. 70. El primer banco de sangre se creó en 1937. Antes, las transfusiones se hacían directamente de persona a persona, lo que era riesgoso. 71. Los tomates eran considerados venenosos. En el siglo XVI, en Europa se pensaba que los tomates causaban enfermedades porque se servían en platos de plomo. 72. La miel nunca caduca. Se han encontrado frascos de miel en tumbas egipcias con más de 3000 años y aún en buen estado para comer. 73. El sol es blanco, no amarillo. La atmósfera terrestre dispersa la luz, haciéndolo parecer amarillo, pero en el espacio se ve blanco. 74. El cerebro genera suficiente electricidad para encender un foco. Las señales eléctricas del cerebro producen hasta 20 vatios, lo suficiente para una pequeña bombilla. 75.
El aire de un huracán puede superar los 300 km por hora. Los huracanes más fuertes tienen vientos más rápidos que un coche de Fórmula 1. 76. Los árboles pueden comunicarse entre sí. A través de redes de raíces y hongos, los árboles envían señales químicas y se avisan sobre peligros. 77. Un pulpo tiene 3 corazones. 2 bombean sangre a las branquias y 1 al resto del cuerpo. Cuando nadan, 1 deja de latir. 78. Las cabras tienen pupilas rectangulares. Esto les da una visión panorámica y las ayuda a detectar depredadores en el campo abierto. 79. Las vacas tienen mejores amigos. Estudios muestran que las vacas forman vínculos cercanos y se estresan si las separan de su compañera favorita. 80. Un rayo es 5 veces más caliente que el sol. Puede alcanzar temperaturas de hasta 30.000 grados centígrados, mientras que la superficie del Sol es de solo 5.500 grados centígrados. 81. El patinete eléctrico fue inventado en 1915. El Autoped fue el primer scooter motorizado y era popular entre repartidores y carteros. 82. El primer refrigerador casero apareció en 1913. Antes, la gente usaba bloques de hielo para enfriar los alimentos en cajas aisladas. 83. La lavadora automática fue creada en 1908. Antes de eso, la ropa se lavaba a mano o con máquinas de rodillos que exprimían el agua. 84. La radio fue inventada por Nikola Tesla y Marconi. Ambos trabajaron en el desarrollo de la radio, pero Marconi se llevó el crédito con su patente en 1901. 85. El reloj despertador mecánico data del siglo XVIII. Levi Hutchins creó uno en 1787, pero solo sonaba a las 4 de la mañana, su hora de trabajo. 86. El aire acondicionado fue inventado en 1902. Willis Carrier lo creó para regular la humedad en una imprenta, sin imaginar que revolucionaría la vida moderna. 87. El secador de pelo nació en 1890. Alexandre Godefroy diseñó el primer secador de cabello, que era un tubo conectado a una estufa de gas. 88. La primera afeitadora eléctrica apareció en 1930. Jacob Chick inventó la afeitadora eléctrica, inspirándose en la rapidez de las armas automáticas. 89. El GPS se basó en la tecnología de los satélites Sputnik. Los científicos descubrieron que podían rastrear la señal del Sputnik y usaron el principio para desarrollar el GPS. 90. La cinta adhesiva fue creada por un trabajador de 3M. Richard Drew inventó la cinta adhesiva en 1925 para ayudar a los pintores a hacer líneas más precisas. 91. El velcro fue inspirado en semillas pegajosas. George de Mestral observó cómo las semillas de bardana se adherían a su ropa y creó el velcro en 1941. 92. El primer cajero automático se instaló en 1967. Fue introducido en Londres y usaba cheques especiales en lugar de tarjetas de débito. 93. La primera impresora láser fue creada en 1969. Gary Starkweather, de Xerox, desarrolló la impresora láser, revolucionando la impresión de documentos. 94. La televisión a color llegó en 1953. Aunque la TV en blanco y negro existía desde los años 20, el color tardó décadas en ser accesible. 95. La cinta VHS debutó en 1976. Antes del VHS, los sistemas de grabación casera eran costosos y poco prácticos para el público. 96. El Walkman cambió la música en 1979. Sony revolucionó la industria musical con el Walkman, permitiendo a la gente escuchar música en cualquier lugar. 97. El CD fue desarrollado por Philips y Sony. El primer CD comercial se lanzó en 1982 y podía almacenar hasta 74 minutos de audio. 98. El primer ordenador portátil apareció en 1981. El Osborne 1 pesaba 11 kilogramos y tenía una pantalla de solo 5 pulgadas. 99. El mouse de computadora era de madera. Douglas Engelbart creó el primer mouse en 1964 y su carcasa estaba hecha de madera. 100. Los drones fueron inventados para uso militar. En los años 60, Estados Unidos diseñó drones para espionaje. Hoy, se usan en fotografía,
reparto y hasta agricultura. 101. El mando de videojuegos nació en los años 70. El primer control con botones fue el de la consola Fairchild Channel F en 1976. Antes solo se usaban palancas. 102. El fax fue inventado antes del teléfono. Alexander Vine creó el fax en 1843, mientras que el teléfono de Bell apareció en 1876. 103. La fotocopiadora fue rechazada durante años. Chester Carlson la inventó en 1938, pero ninguna empresa la quería. Xerox apostó por ella en 1959 y revolucionó las oficinas. 104. La primera cámara digital fue creada en 1975. Steven Sasson, de Kodak, creó una cámara digital con una resolución de 0.01 megapíxeles y tardaba 23 segundos en capturar la imagen. 105. El reloj de cuarzo cambió la precisión del tiempo. Inventado en 1969, los relojes de cuarzo eran más precisos y accesibles que los mecánicos tradicionales. 106. La calculadora de bolsillo apareció en 1970. Texas Instruments lanzó la primera calculadora portátil, que pesaba más de medio kilo y costaba $400. 107. El código de barras fue inspirado en el Morse. Norman Goodland inventó el código de barras en 1948 al notar patrones en el código Morse y las ondas de sonido. 108. El primer submarino funcional data de 1620. Cornelius Drebbel diseñó un submarino impulsado por remos y lo probó en el río Támesis. 109. El primer avión comercial despegó en 1914. El primer vuelo comercial transportó a un solo pasajero entre San Petersburgo y Tampa, Florida. 110. El bolígrafo fue un invento argentino. Laszlo Biró creó el bolígrafo moderno en 1938 para evitar la tinta derramada de las plumas estilográficas. 111. El mechero es más antiguo que los fósforos. Johann Wolfgang Dobereiner creó el encendedor de gas en 1823, mientras que los fósforos modernos aparecieron en 1826. 112. El radar fue clave en la Segunda Guerra Mundial. Ayudó a detectar aviones enemigos a distancia, cambiando la estrategia militar de los aliados. 113. El primer coche eléctrico nació en 1832. Robert Anderson construyó el primer vehículo eléctrico, pero las baterías no eran recargables y la idea quedó olvidada por años. 114. El detector de mentiras fue inventado en 1921. John Larsen creó el polígrafo para medir cambios en la presión sanguínea y la respiración al mentir. 115. El primer cajero automático usaba cheques radiactivos. John Shepard Barron diseñó el ATM en 1967 con cheques impregnados de carbono 14 para evitar fraudes. 116. El teléfono móvil fue creado en 1973. Martin Cooper, de Motorola, hizo la primera llamada con un móvil, que pesaba más de 1 kilo. 117. El horno de microondas se inspiró en un radar. Percy Spencer descubrió su principio cuando notó que una barra de chocolate se derretía cerca de un magnetrón. 118. El primer televisor con control remoto apareció en 1950. Zenith creó el primer control remoto inalámbrico llamado Lazy Bones, pero usaba un cable largo. 119. Los auriculares con cancelación de ruido nacieron en un avión. Amar Bose diseñó la tecnología de cancelación de ruido después de un vuelo con demasiado sonido ambiental. 120. Los relojes inteligentes existen desde los años 70. Pulsar lanzó el primer reloj con calculadora en 1975, una de las primeras versiones de un smartwatch. 121. El primer robot industrial se creó en 1954. George Devol diseñó un Imate, el primer robot de fábrica, revolucionando la producción en serie. 122. La televisión digital nació en los años 90. El primer canal de TV completamente digital se lanzó en Estados Unidos en 1998, marcando el fin de la señal analógica. 123. El primer satélite artificial fue el Sputnik 1. Lanzado por la URSS en 1957, el Sputnik 1 marcó el inicio de la era espacial. 124. El disco de vinilo apareció en 1948.
Columbia Records lanzó el LP de 33 RPM, permitiendo grabar más música en un solo disco. 125. El dron más antiguo data de 1917. Nikola Tesla diseñó un barco teledirigido, considerado el precursor de los drones modernos. 126. El primer mando de videojuegos tenía un solo botón. Magnavox ADESY, en 1972, introdujo el primer control de videojuegos con un diseño simple y primitivo. 127. Los trenes de levitación magnética existen desde 1979. Japón inauguró el primer maglev, capaz de flotar sobre rieles gracias a imanes superconductores. 128. El Internet nació en 1969. La primera conexión de ARPANET se hizo entre UCLA y Stanford, sentando las bases de Internet. 129. El primer videojuego fue creado en 1958. Tennis for Two, un juego similar al ping-pong, fue desarrollado para una exhibición de física. 130. El primer mensaje de WhatsApp fue enviado en 2009. Han Koum y Brian Acton crearon la app para mejorar la comunicación instantánea. 131. El refrigerador solar existe desde 1878. Augustin Mouchot diseñó un refrigerador que usaba energía solar mucho antes de la era moderna. 132. El código QR fue inventado en 1994. Denso Wave desarrolló el código QR para rastrear piezas en la industria automotriz japonesa. 133. La linterna LED se popularizó en los 90. Antes, las linternas usaban bombillas incandescentes y consumían más energía. 134. Los emojis fueron creados en Japón en 1999. Shigetaka Kurita diseñó los primeros 176 emojis para facilitar la comunicación digital. 135. El mouse inalámbrico apareció en 1984. Logitech lanzó el primer mouse sin cable, mejorando la movilidad de los usuarios. 136. El papel aluminio se inventó en 1910. Su primera aplicación fue envolver chocolate, y luego se popularizó en la cocina. 137. Los relojes de cuarzo revolucionaron la relojería. En 1969, Seiko lanzó el primer reloj de cuarzo, más preciso que los mecánicos. 138. El Kindle transformó la lectura en 2007. Amazon presentó el primer lector de libros electrónicos, cambiando la forma de leer. 139. El primer dron de reparto fue probado en 2016. Amazon hizo la primera entrega con un dron en Inglaterra, iniciando la era de la logística aérea. 140. El casco de realidad virtual nació en los 60. Ivan Sutherland diseñó el Sword of Damocles, el primer sistema de realidad virtual. 141. Los airbags salvaron vidas desde 1971. General Motors introdujo las bolsas de aire en sus autos, reduciendo las lesiones en accidentes. 142. El código binario fue propuesto en 1689. Leibniz desarrolló el sistema binario, base de toda la informática moderna. 143. La cámara Polaroid se lanzó en 1948. Edwin Land creó la primera cámara instantánea, permitiendo revelar fotos en segundos. 144. La primera videollamada fue en 1964. Bell Labs presentó un sistema llamado PicturePone, aunque era costoso y poco práctico. 145. El robot aspiradora apareció en 2002. Roomba revolucionó la limpieza del hogar con su sistema autónomo de aspirado. 146. El primer smartwatch fue creado en 1977. HP diseñó un reloj con funciones de calculadora y memoria digital. 147. La GoPro nació en 2002. Nick Bodman creó la GoPro para grabar surfistas sin usar grandes cámaras. 148. La bicicleta eléctrica existe desde 1895. Antes de los modelos modernos, Ogden Bolton patentó una bici con motor eléctrico. 149. El primer auto autónomo fue probado en 1986. Carnegie Mellon desarrolló el NavLab, un coche que podía conducirse solo con sensores. 150. El primer robot humanoide data de 1495. Leonardo da Vinci diseñó un autómata con armadura,
capaz de moverse y levantar objetos. Ahora que conoces estos datos increíbles, dime, ¿cuál fue el que más te sorprendió? Si quieres seguir aprendiendo cosas que desafían la lógica y expanden tu mente, suscríbete al canal y activa las notificaciones.